Tiene la palabra el diputado Roy Cortina. Gracias. Bueno, obviamente quiero comenzar adelantando el voto de acompañamiento, el voto afirmativo del bloque del Partido Socialista a esta iniciativa que estamos tratando. Realmente tenemos desde el bloque del Partido Socialista la convicción de que este es un proyecto muy positivo, que significa un avance, y que, a juzgar por lo que pasa en todas las provincias de la Argentina y en el propio Estado Nacional, va a ser un hito fundamental a tenerse en cuenta en el diverso y riquísimo universo de personas, organizaciones, cooperativas y unidades productivas que le dan vida a la economía popular, o si usted quiere denominarla economía social, que es una realidad que existe en el mundo. Obviamente que no tiene las características productivas, de objetivos, incluso de trabajo, que tiene la propia economía privada, característica de la economía de mercado, del capitalismo, pero es una realidad que existe. Las cooperativas en el mundo existen. El asociacionismo ciudadano, el asociacionismo popular, el asociacionismo de organizaciones populares, por supuesto que existen en el mundo. Y lo que viene a hacer esta legislatura con esta ley es reconocer desde el punto de vista normativo esa existencia e involucrar al Estado en el apoyo que el Estado cree conveniente desde esta administración del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que cree conveniente para sostener esa economía, para mejorarla y para que progrese. En primer lugar, a mí me parece indispensable celebrar el trabajo que ha llevado adelante el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Quiero felicitar el gran trabajo que hizo la ministra María Migliore y su equipo, que son los responsables, o una parte tienen de la responsabilidad de haber empujado el tratamiento y estoy seguro la sanción de esta ley. Pero a mí me parece que, escuchando a los diputados y diputadas que me precedieron en el uso de la palabra y a los que conocen la temática y las problemáticas de la economía popular, de la economía social, saben que los verdaderos protagonistas son las organizaciones. Este es un reconocimiento a su trabajo, pero en realidad es un triunfo de su esfuerzo y de su compromiso con una construcción colectiva. Acá hay una lucha incansable de las trabajadoras y de los trabajadores de la economía popular y social, a veces atravesada por un poderoso valor material y simbólico que le confiere haber nacido al calor de esas batallas cotidianas, muy difíciles de entender por muchos de nosotros, por más libritos que leamos, o por más grados a la izquierda o para el otro lado que se tenga. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y ha sido el despliegue de estas organizaciones y de estos trabajadores en pos de su propia subsistencia y de la de sus familias y su lucha la que han logrado esta ley. Hay miles y miles de personas, de argentinas y de argentinos involucrados en procesos productivos de diversa índole.
muchos de ellos generados en villas, en barrios populares, sin grandes ayudas, es la realidad, hay que decirlo, sin asistencia técnica, sin normas. El movimiento cooperativo, la autoorganización, los vínculos de solidaridad, el respeto por la dignidad humana existen. Y es una muy buena noticia que en la capital de Argentina, que en esta ciudad, esta legislatura reconozca esa realidad a través de esta norma que estamos tratando. Además creo que más oportuno, señor presidente, no puede ser el momento que hemos elegido, que no hay que detallar demasiado para darse cuenta que producto de la pandemia, producto de la cuarentena, producto de otras situaciones que se han concatenado, la Argentina vive hoy, y la ciudad no es ajeno a eso, no somos la capital de otro país, somos la capital de la Argentina. Esa grave situación económica y social existe, y que esta legislatura trate temas de estas características, yo creo que habría que saludarlo. No hay que ver fantasmas ni decir, si no votaron esto, ¿por qué votan esto otro? No es tan sencilla y binaria las relaciones que tiene la política con el mundo social, con sus terminales sociales, con sus ideas, con sus convicciones. Argentina también está atravesada por una crisis de los partidos políticos, de los partidos políticos que sacan votos, que tienen una representatividad, que gobiernan o han gobernado provincias, ciudades, y que no gobiernan solos, gobiernan en frentes, ¿sí? Que son frentes dificultosos, tanto del oficialismo actual como la oposición. Entonces, no hay que esperar un itinerario de leyes y de proyectos y de temas que se abordan que sean esquemáticamente homogéneos, pero cuando algo es positivo hay que reconocerlo. Por eso yo valoro algunos votos favorables en general de la oposición o de algunos artículos, o incluso la propia abstención, porque la verdad es difícil estar en contra de un proyecto de estas características, sobre todo para aquellos partidos que tienen una gran inserción con los movimientos sociales. Es imposible pensar el país sin un proyecto económico que contemple algo que surgió de la realidad, por supuesto, que es la realidad de muchas veces la miopía, la crueldad, yo diría, y las injusticias de la economía de mercado, que es una realidad que sabemos que existe, ¿sí? Que el Estado tendría que intervenir más de lo que interviene, pero al calor de eso se genera algo que luego tiene vida propia. Digamos, no será lo que nosotros quisiéramos que fuera, no tendrá condiciones laborales como las que estábamos acostumbrados en la época del mundo del pleno empleo, o incluso no del pleno empleo, del estado de bienestar, lo que fueron los 30 años entre el 45 y el 75, pero es evidente que Argentina ha tenido un retroceso muy grande, ¿sí? En materia sociolaboral. Eso no hay que desayunar todas las mañanas con un librito de izquierda para darse cuenta que es así. Ahora hay una realidad que hay que entender. Lo plantean teóricos de la izquierda, teóricos más moderados, lo plantea, obviamente yo soy ateo, no soy creyente, pero lo plantea con mucha inteligencia por primera vez el Vaticano, y tenemos el orgullo de que quien esté al frente de esa institución, de ese credo religioso y de ese Estado, sea un Papa argentino. Es decir, esta es una preocupación. Entonces, que estemos discutiendo estos temas, después podría ser una ley mejor, se podría corregir, se podría plantear. Obviamente que preferiríamos que haya pleno empleo en la Argentina, que haya trabajo en blanco. En parte todo eso también es un reconocimiento a la economía de mercado, ¿no? Porque la verdad no sé cómo se genera empleo en blanco si no funciona la economía tal cual la criticamos muchas veces, pero nos damos cuenta
que no alcanza con la economía social, como se planteaba antes en discursos preopinantes, pero es una realidad que hay que tener en cuenta. Es un modelo de producción sustentable y cooperativo que va más allá de todas las adversidades que enfrenta, ¿sí? Y que ha puesto un cambio de paradigma, dejar de vivir para producir y empezar a producir para vivir. Obviamente no es lo mismo que la economía popular o social de los países europeos. No se puede comparar las cooperativas que hoy existen en la Argentina con las cooperativas que existen en países de economías de mercado más desarrolladas. Pero es la realidad y el Estado, es la realidad que tenemos y el Estado tiene que estar presente, estimulando, apoyando y por supuesto haciendo que esto pueda progresar e ir saltando etapas de un mayor progreso, de una mayor prosperidad. No hay que, es decir, revisando la historia de la Argentina, la historia de nuestros bisabuelos o de nuestros abuelos está ligado profundamente a este tipo de economías, sino que eran las sociedades de fomento, las viviendas sociales, las sociedades de socorros mutuos, el movimiento cooperativo a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y no se puede decir que hayan fracasado. Permitieron sacar de la pobreza a millones de argentinas y argentinos que habían venido del interior del país y fundamentalmente a principios del siglo XX de Europa con una mano delante y otra atrás. Es la historia de muchas de nuestras familias. Hoy tiene otras características. Hoy arrancamos desde un piso más bajo, obviamente, señor presidente, pero me parece que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tenga como objetivo extender los alcances de la economía popular y social, mal que le pese a muchos, es una gran noticia, señor presidente. Es una gran noticia comprometerse con este tipo de realidad. Estamos facilitando la incorporación de unidades productivas a los procesos de compra y de contratación del Estado, entendiéndolos como un instrumento que además de proveer bienes y servicios necesarios para funcionar, sirve una política de democratización de la economía, ¿sí? Genera trabajo, porque generar trabajo también es la consigna del momento. Entiendo yo, porque también lo escucho al presidente de la Nación, que está preocupado por eso. O sea que esta idea no es una espora que vino del espacio, no somos paracaidistas checoslovacos, no. Esto es algo que existe, que es real. Y sobre todo, y con esto voy terminando, presidenta, si puede pedir un poquitito de silencio. Sí, por favor, diputados, ¿pueden hacer un poco de silencio? Gracias. Han existido muchas incorporaciones de distintos diputados y diputadas de distintos bloques, pero quiero detenerme en dos incorporaciones que quiero señalar porque marcan una especial diferencia. La primera tiene que ver con el agregado de la perspectiva de género y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad entre los principios que rigen esta ley. No es una modificación menor, porque al servir de guía como criterio para elegir los proyectos o seleccionar los proyectos, se potencian las posibilidades de utilizar la ley como herramienta para cortar las brechas de desigualdad que todavía son muy grandes en el territorio porteño desde una perspectiva de género, presidente. La segunda cuestión hace a la transparencia que claramente se ve favorecida por la incorporación al despacho de dispositivos para la rendición periódica de cuentas y la sujeción al control de la auditoría. Termino diciendo, presidenta, que esto va a haber que evaluarlo, obviamente, que va a haber que seguirlo, que siempre se va a poder mejorar, que una ley se cambia o se mejora con otra ley, pero este es un primer gran paso y nuevamente quiero reconocer al equipo del Ministerio de Desarrollo Humano y de Hábitat, que ha sido el impulsor de esta idea, agradecer a todos los diputados y diputadas de todos los bloques que lo han enriquecido y fundamentalmente a las organizaciones sociales que con su militancia están haciendo y su testimonio están haciendo posible esta ley. Muchas gracias, señora presidenta.
Y pasamos a votar. Estamos votando sobre 59 votos emitidos, 56 votos afirmativos, 3 abstenciones, con las aclaraciones mencionadas anteriormente por el diputado Santiago Roberto y la diputada Sol Méndez. Queda sancionada la ley. Siguiente tema.